Hola muchachos, bienvenidos a sus clases de aquí de la asignatura de Ciencias Naturales. Es nuestra clase número 6. ¡Woohoo! Ya terminamos este bloque. Por lo tanto, bueno, vamos a hablar sobre todos los avances tecnológicos que hemos obtenido en materia referente, pues, a lo que ya hemos visto, sobre todo a lo que es el espacio. Y bueno, vamos a hablar un poquito de historia de lo que son los telescopios. De los microscopios no, eso se ve un poco más en biología, pero de los telescopios, o sea, hace para ver las cosas lejos y grandes. Bueno, no grandes, ¿no? Sino las que están muy lejanas, pues verlas más cercanas a nosotros. Y bueno, esta clase vamos a conocer las teorías geocéntricas y heliocéntricas que pues dan la pauta a conocer cierto aspecto medio oscuro dentro de la historia del ser humano. Vamos a identificar los elementos que las componen de estas dos teorías y bueno, de conclusión vamos a fijarnos en los avances tecnológicos que ha tenido en materia los telescopios. Por lo tanto, vamos a iniciar nuestra clase con un poquito de historia. Bueno, va a haber una gran cantidad de historia en esta parte. Bien, todo empieza independientemente o no de, pues sí, digamos, lo que tú creas o no, o sea, es muy respetable, pero digamos que como, pues ahora sí, nuestra educación es meramente basada en comprobaciones científicas, por alguna extraña razón, pero bueno, vamos a dar inicio, ¿no? A lo que es este pequeño y hermoso mito. Los griegos, de hecho, aquí estás viendo dos dioses griegos, ¿no? Que de hecho son divinidades así super máxima. No recuerdo si entran en la categoría de bueno, digamos que para no equivocarnos, que como que son la categoría más alta de dioses griegos. ¿Por qué los griegos? Porque los griegos estaban muy interesados en las observaciones acerca del universo. Y bueno, empezaron a identificar, pues, o a explicar ciertos fenómenos que ellos visualizaban. Obviamente ellos podían ver de mejor manera el universo porque no había una capa tan grande de contaminación que les estorbara. Pero bueno, esa es otra historia. La cosa es que ellos empezaban a observar el universo y deducían ciertas cosas, que por ejemplo si había una tormenta es porque a lo mejor el dios Poseidón se había enojado, o que Zeus, por ejemplo, estaba desatando su ira porque pues es el dios del trueno, y todo ese tipo de detalles, ¿no? Y que por ejemplo si había sequía, pues era porque Perséfone estaba con Hades y la pobre de Deméter estaba triste, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, se llegó a la pregunta de, bueno, ¿y de dónde venimos nosotros? Entonces los griegos empezaron con crearon un mito que desde cuando lo crearon no lo sabemos. Simplemente ellos creían en que antes el universo, o sea, lo que estuvimos viendo la clase pasada pues fueron las teorías más acertadas, ¿no? Pero nos faltó ver, o bueno, vamos a tocar en esta parte lo que son las teorías un poquito más teológicas, como en el caso de los griegos, que habíamos visto en la clase pasada que simplemente había una masa enorme, oscura, y que llegó, por ejemplo, una fuerza que emitió el gas de luz y que nos dio diferentes teorías, ¿no? Y, por ejemplo, en esta de los griegos no es tan alejada de las demás. Había eterna oscuridad, a lo que ellos llamaron caos. Pero dentro del caos salieron dos divinidades muy grandes, que fueron la tierra, bueno, que en este caso era Gea, que era la madre de la naturaleza, y Eros, el dios del amor. Entonces ellos pues se unieron, por decirlo así, y empezaron a crear lo que es el universo. Y obviamente pues ya con los demás mitos que ellos hicieron, pues ya se dieron origen a los planetas, a los astros, a las constelaciones sobre todo, porque los griegos eran muy afán a estar observando las estrellas y de ahí predecir ciertos fenómenos o darles explicaciones a ciertos fenómenos que ocurrían en la Tierra. Y bueno, pues empezaron a crear para cada cierto fenómeno pues un mito y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces para ellos existía solo una masa enorme de oscuridad a la que llamaron caos, y
en vez de este pequeño haz de luz que se emitió para las otras teorías, ellos dijeron, no, nosotros no creemos en eso de emitir energía, ¿no? Casi nos dicen, no, eso yo no lo creo, mejor vamos a crear al dios Eros y a la diosa Gea. Y dices, bueno, cada quien. En el mito de la... Bueno, no tanto mito, sino en el área, o no sé cómo llamarlo, bueno, por parte de la religión cristiana, pues es parte de la teoría del creacionismo, que es muy similar a la de los griegos, que igual, ¿no? En el principio había oscuridad, hasta que llegó Dios y creó el haz de luz, y que en 7 días pues creó prácticamente al universo y a la tierra y a todos los seres vivos, ¿no? Es más o menos igual. Sin embargo, los griegos fueron los más característicos en estar observando a los astros, y por lo tanto definir este tipo de formaciones, que por ejemplo habíamos visto que ciertas estrellas pues, y ciertos cuerpos celestes pues están en cierta parte por la atracción que se emiten en cuanto a otro cuerpo celeste. Por ejemplo, la Tierra atrae a lo que es la Luna, y obviamente otros cuerpos celestes atraen a otros por la fuerza de gravedad, y es como se van conformando ciertas, no figuras geométricas, pero sí, bueno, no tanto como figuras geométricas regulares, ¿no? Pero sí ciertas linealidades, por decirlo así, o ciertas simetrías o asimetrías incluso, que dan, o cierto conjunto de estrellas que, por ejemplo, estas dan a lo que son las constelaciones. Y que obviamente, si eres un poquito más orientado a la metafísica, sobre todo al área de la astrología, pues vas a identificar que la ascendencia, que quién sabe qué, que tú que casi naciste en la 4ª luna de Virgo cuando Tauro estaba en el 7º cielo, o no sé, no sé la verdad cómo se defina eso, pero de ahí pueden predecir varias cosas, independientemente, te digo, de lo que tú puedas creer o no, pero son procedimientos que llevan a cabo ciertas áreas matemáticas y ciertas predicciones que se basan en la probabilidad y en la estadística, y eso eran los griegos unos expertos, junto con los romanos, que obviamente pues toda esta parte de la cultura romana pues se dio gracias al auge de lo que es la griega, y obviamente pues la egipcia no se queda muy atrás. Y bueno, con los griegos pues empezaron a identificarlos, ¿no? Pero no nada más volteaban a ver a la luna y ¡ay, mira! O al cielo, ¿no? Y ¡ay, mira! Ya conozco a la constelación de Leo, o ¡ay, ya conozco a la constelación de Libra! No. Tenían instrumentos muy rústicos, pero adelantados para su época. Utilizaban una especie de, como de catalejo, que son esos, digamos como esos telescopios que tienen, que son en forma de arquito, que utilizaban también en los barcos. Incluso era un poco más rústico que eso. Ya después pues se basaron en lo que es el tubito largo, pero los griegos se basaban mucho en esto. Sin embargo, como aún así las lentes eran caras para ese tiempo, no todos lo podían gozar de ellos, sino aquellos que obviamente eran filósofos y que se encargaban de estar dentro de la escuela, que posteriormente pues fue todo esto fundado por Aristóteles y todo... pues si no, este plan filosófico o este auge filosófico que dio lugar al estudio de ciertas ciencias, que dentro de ellas pues estaba la física, la geografía, que ellos no lo conocían de esa manera. Sin embargo, ya sabían que estaban estudiando cuerpos celestes porque era beneficioso para ellos, ¿no? Pero bueno, dentro de los griegos y sus creencias, sus, digamos, prácticas, sus teorías, pues encontraron los modelos geocéntricos, aparte porque esta cuestión de su religión o de sus mitos, pues los obligaba a crear ciertas teorías un poquito descabelladas a lo que era, ¿no? Pero bueno, en su época no estaban tan mal. Entonces, a ellos, según algunos, los filósofos, no todo había que tomarles así como que si ellos decían que Dios le dijo, no era tanto Dios, sino la creencia filosófica de ellos, quien creían que era Dios, quien creía que era Zeus, Gea, y así sucesivamente. Y como Gea era la madre de toda la naturaleza, pues ella era uno de los
astros o los dioses más importantes. ¿Y por qué? Porque de hecho ella como que los acogía dentro no sé, de su cuerpo etéreo o algo así, en forma de lo que es nuestro planeta Tierra. Ajá. Su cuerpo etéreo se pasaba a una especie de cuerpo físico y ese cuerpo físico era nuestro planeta Tierra. Y como la diosa Gea era una máxima divinidad entre los dioses, pues era obviamente que muy importante para lo que era el universo. Y como ellos no conocían la extensión real y que nosotros aún tampoco conocemos realmente la extensión real del universo, pues tomaron como a Gea como una divinidad que estaban todos al apogeo de ella. Y es por eso que comienzan las primeras teorías sobre los modelos geocéntricos, siendo que obviamente los demás astros o los demás dioses que fueron su descendencia, por ejemplo Apolo, por ejemplo Zeus, por ejemplo Cronos y así sucesivamente, que obviamente Cronos es una jerarquía un poco más arriba que lo que es Apolo, bueno, lo que es Apolo, lo que es Zeus, lo que es Hades, y bueno, iban como por jerarquías, por lo tanto cada dios representaba un astro diferente, pero que al final ellos debían de seguir a la diosa Gea, porque pues la diosa Gea era la todopoderosa que nos daba ese cuerpo o esa protección dentro del planeta Tierra, y por eso ella era el centro, junto con el amor, que el amor pues ya era por parte del dios Eros, pero ya no era como tal una presencia física, sino más sentimental, más de cuerpo y alma, y pues Gea era más de cuerpo a cuerpo. Ajá, porque era más presencia. ¿Por qué? Porque estábamos habitando la tierra. Entonces todos los demás dioses tenían que estar siguiendo a Gea. Era la divinidad que se tenía que adorar en ese entonces. Por eso eran que los modelos geocéntricos se basaban en que todos los demás astros giraban alrededor de la tierra, porque la tierra era el foco de atención, era lo más importante. Sin embargo, pues se mantuvieron muchos años esta teoría hasta que llegó por ahí, no recuerdo en qué año, bueno, más bien en qué siglo, donde, porque para los griegos sí era así como que sí, la tierra es redonda. O sea, sí no se establecía esto de que la tierra es plana, no, todavía no se establecía, aunque sí ya habían las teorías de que no, sí es plana, pero se mantenía como que más un modelo, pues sí, lo que es el círculo, porque para ellos el círculo era una figura perfecta. Pero bueno, una vez llegado eso, empezaron las teorías surgidas la tierra no es redonda, es plana, y así también se abrió un gran debate, y que de hecho me parece que cuando Cristóbal Colón pues empezó a buscar lo que les encargaron los Reyes Católicos, y que obviamente hizo varios viajes y que en uno de esos pues se perdió y llegó a América, sí, y no es tan, bueno, no es toda la historia en ese aspecto, porque también se encargaban en ese tipo de viajes de buscar lo que era el fin del mundo. ¿Por qué? Porque era un apogeo de descubrimientos, entonces tenían que de alguna manera que comprobar si era cierta o no cierta teoría, cierta hipótesis, y pues para hacerlo habría que investigar. Fue hasta que obviamente llegó la teoría geocéntrica a ubicarse de mejor manera, ¿no? Con Ptolomeo. Entonces, donde Ptolomeo empieza a explicar que la teoría geocéntrica afirmaba que la Tierra se ubica en el centro del universo y que los demás planetas y el Sol giran alrededor de ella. Ajá. Entonces, Ptolomeo hace esta pequeña teoría a base de, obviamente, un telescopio. Su telescopio no era muy preciso, que digamos. Básicamente él se basó en lo que creían anteriormente los griegos para poder establecer esta teoría, y que hubo mucha gente que estaba en contra de él, porque era una época en donde la sociedad se regía mucho por lo que decía la iglesia cristiana, o bueno, en este caso la iglesia católica, donde
La teoría del creacionismo era la más importante y era incluso las que se daban a conocer en ciertas escuelas. Escuelas pues sí, ¿no? Que controlaba la iglesia, y en las que no controlaba de tal manera la iglesia, es donde empezaron con esta teoría geocéntrica. Entonces, no había ninguna, ¿no? A cuál irle, porque de todos modos está mal. Estaba incorrecta. Y Ptolomeo estaba aferrado y aferrado. No, es que si la Tierra es en el centro del universo. Y lo peor, ¿no? Que es en el centro del universo. El universo, o sea, ni siquiera tiene un centro, porque gracias a la teoría del Big Bang nos dice que se va expandiendo. Entonces, si se va expandiendo, no tenemos un centro definido aún. A menos, bueno, incluso que la teoría del Big Crunch nos dijera o tuviera alguna similitud con todo esto, pero que para empezar la teoría del Big Crunch dice que, ok, sí, el universo se expande, pero llega un momento en que se contrae y vamos a volver a empezar, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, no hay un centro del universo y mucho menos lo va a hacer la Tierra, o sea, no somos tan afortunados, y qué bueno que no somos tan afortunados, ¿no? Pero ellos no creían eso. Ellos con sus experimentos pues se basaban en que nada más era eso. ¿Y en qué basaban sus experimentos? Pues en visualizaciones, obviamente en los astros, pero sobre todo en la geometría. Por eso en este modelo podemos apreciar tanto líneas como meridianos como paralelos, y ciertos arcos, que de hecho para ellos este era el círculo perfecto. Y es por eso que manejaban este pequeño, por decirlo así, modelo a escala de lo que era el universo. Siendo esta bolita que se ve aquí, donde estoy con mi cursor, eso supuestamente era la Tierra. Y todos los demás tenían que estar girando sobre su propio eje. Es más, ni siquiera habían definido lo que era un movimiento de rotación ni un movimiento de traslación. Simplemente decían, no, pues está girando. ¿Y cuánto giran? No, pues quién sabe, nada más sé que están girando. Casi así era. Entonces te imaginas la idea tan descabellada que tenían, pero en su tiempo no era tan descabellada y todo el mundo le creían. Aquí la cuestión o la riña era que la Iglesia Católica decía, no, es que Dios hizo a todo el universo y por lo tanto, o sea, sí, la Tierra es el centro, pero está regido por Dios. Si Dios dice que hoy no va a ser la Tierra el centro del universo, hoy va a ser el Sol, pues va a ser el Sol. Hoy va a ser Venus, pues hoy va a ser Venus. O sea, ellos estaban más regidos por eso, mientras que todos los que iban a una escuela un poquito más laica, por decirlo así, pues creían en esto. ¿Por qué? Porque Ptolomeo se había encargado de difundir esto como si fuera, no sé, una gran noticia. Sin embargo, posteriormente, años después, llega lo que es Nicolás Copérnico, donde Nicolás Copérnico afirma que el Sol es el centro del universo y que los planetas giran alrededor de él. Ok, Copérnico no estaba tan mal en sus suposiciones. Lo que sí es correcto de la teoría heliocéntrica es que sí, obviamente, pues el Sol, bueno, más bien los planetas están girando alrededor del Sol. Pero vuelvo, no es el centro del universo. Simplemente él empezó a definir esta parte de que, ok, no puede ser la Tierra. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que algo tan pequeño sea el centro cuando tenemos a una masa enorme que es el Sol? Entonces, muchos empezaron a decir, oye, sí es cierto, ¿cómo es que esto, no? O sea, Ptolomeo me dice una cosa, pero pues Copérnico dice algo más sentado, o sea, no puede ser, ¿no? Y empieza a hacer esta parte de los experimentos igual a base de geometría, que era una de las características muy importantes en ese rubro, en esa época que fue del Renacimiento, porque ya estaba naciendo ahí los pininos de René Descartes sobre los tratados de geometría analítica. Entonces, obviamente no coincidían mucho en tiempos, pero sí ya se estaban dando la idea. Entonces, como el Renacimiento fue una época de, es que si estudio me pagan, prácticamente, ¿por qué? Porque se dio después de todo este apogeo de la
de las revoluciones que hubo, incluso mucho después se dio más este apogeo cuando se dio la revolución francesa, y que obviamente pues desencadenó a todo lo que es la revolución industrial, bueno, la guerra de Napoleón, y después obviamente todas las demás guerras, pero que consiguieron, que trajo consigo pues un adelanto tecnológico masivo. Aquí era un poquito más retardado ya después de la guerra, o de estas guerras, pues sí, ya fue, los avances tecnológicos ya eran así como que casi una fábrica industrial, pero aquí ya se estaban hablando sobre esos pequeños tratados de René Descartes, o René Descartes, como muchos lo conocen, este pequeño francés, sí, me parece que era francés, sí, porque era Descartes, sobre tratados de geometría analítica. Entonces ya había cierto análisis donde obviamente los tratados de Copérnico ya tenían un poquito más de sentido, y es donde aquí Nicolás Copérnico empieza a involucrarse más y más sobre la teoría heliocéntrica, y por eso de hecho hasta su nombre las delata. Una teoría geocéntrica, cuando tú escuchas el prefijo geo, se va a referir siempre a la Tierra, a geometría, a algo redondito. No tanto redondito, pero pues sí siempre es hacia la Tierra, perdón. Y si decíamos heliocéntrica, pues era hacia el Sol. ¿Por qué? Porque el Sol, me parece que en latín o griego, no recuerdo en qué idioma, al Sol se le conoce como el dios Helios. Creo que sí es con los griegos. Entonces, como habíamos, la clase anterior vimos que el universo pues estaba formado por este gas, ¿no? También, y técnicamente nuestro Sol está formado por helio también, entonces por eso es helio del Sol del dios Helios. Por eso era heliocéntrica y geocéntrica. Entonces, para que no te vayas a confundir en tu examen, teoría geocéntrica, la Tierra es el centro del universo. Heliocéntrica, el Sol es el centro del universo. ¿Vale? Y no había más. Sin embargo, Copérnico no era el único que estaba estableciendo así como que su ley, no estaba así de, oye, créeme, porque yo tengo más razón, y no nada más era él, sino que también hubo una serie de científicos que empezaron a creer más en esta teoría y que empezaron a defenderla, y que era, ahora sí, la guerra no nada más era, por ejemplo, como lo habíamos visto ahorita, ¿no? Que era la Iglesia Católica contra Ptolomeo. No, ahorita ya era la Iglesia Católica contra Ptolomeo, contra el pobre de Copérnico. Y no era, bueno, sí era contra ellos, porque ellos eran los que estaban definiendo esas teorías. Y bueno, para los heliocéntricos, porque ahora eran 3 equipos, ¿no? El equipo de la iglesia, el equipo de... pues sí, porque era realmente así, el equipo heliocéntrico y el equipo geocéntrico. Entonces eran unas peleas terribles para demostrar quién sí tenía la razón. Que aquí es donde ocupamos los seres humanos uno de nuestros sentidos comunes de la manera más terrible que se nos puede ocurrir, porque sí con estas guerras motivaron o incentivaron los adelantos tecnológicos a su época. Sin embargo, pues también no era como que ¿por qué nada más por estar peleando? Y sí, lamentablemente esa era la naturaleza del ser humano, y como lo decía Maquiavelo, ¿no? O sea, necesitabas de a fuerzas algo que te motive a ser malo para que puedas realizar algo que sea bueno. Y es que la verdad era así, o sea, todos los filósofos pensaban más o menos así, aclaro, más o menos así. Y es cuando empieza todo este apogeo, ¿no? A ver, vamos a demostrar. Y es cuando, gracias a todas estas invenciones, salen las leyes de Kepler, empieza, y que de hecho hubo una pandemia en esos tiempos, en esos siglos, que obligó a ciertos científicos, así como estamos nosotros, a quedarnos y a resguardarnos en casita. Y bueno, sale uno de los científicos más maravillosos del mundo, que fue Newton, y empieza a dar algunas definiciones, lo que es la gravedad, el cálculo diferencial, y todas esas fuerzas, ¿no? Las fuerzas que él estuvo definiendo, y sobre todo las fuerzas gravitacionales. Pero antes de llegar a todo esto, estaba la riña de a ver qué modelo es el que es correcto. Y bueno, uno de los los 4 principales que defendían al modelo heliocéntrico, que es un poquito el que más está orientado hacia nosotros,
Bueno, uno de los primeros fue Heráclides de Póntico, Aristarco de Samos, que Aristarco es griego, o sea, no es de que este modelo se inventó o se descubrió después de los griegos, no, como ya lo había dicho, ya se tenían ciertas teorías, es simplemente seguir la línea filosófica y la línea de estudio que ya se tenía, ¿vale? Bueno, una vez hecho eso, perdón, Galileo Galilei también era uno de los principales, de hecho, de él vamos a hablar ahorita, y pues el original pues fue Nicolás Copérnico, ¿no? Nicolás Copérnico pues siguió por los dos primeros, pero Galileo Galilei fue aquí ¿cómo decirlo? El científico más polémico, porque Nicolás Copérnico, digamos que la iglesia decía pestes y Nicolás Copérnico simplemente agarraba la actitud de ok, está bien lo que me digas, yo lo respeto, sí hubo ciertas riñas y lo entiendo, pero él seguía investigando. Sin embargo, Galileo Galilei es el que provocó de verdad la ira de toda esta comunidad de la religión, con su frase significativa que es Eppur si movi, que significa y sin embargo se mueve, ¿vale? Bien, ¿quién fue Galileo Galilei? Pues fue un científico que nació en Italia y que realmente era un genio en toda la extensión de la palabra, porque era de escasos recursos, este señor Galileo Galilei. Entonces sus padres simplemente lo pudieron educar hasta la edad de 10 años, que en ese momento era como que el nivel básico para cualquier individuo. Ajá, si tú querías estudiar más, ok, te iba a costar, porque ya aquí que de por sí costaba la escuela en ese momento, pero era muy básica, o sea, se requirió ser básica para ciertas áreas, para ciertas zonas de Europa. Y bueno, el nivel básico que se necesitaba pues llegaba hasta las 10, 11 años máximo. Si tú querías continuar, pues obviamente ya te iba a costar un pequeño precio, ¿no? Entonces, como sus papás no podían mantener ese precio, quedó a cargo él, y obviamente pues sus papás pues murieron. Él se quedó a cuidado de un vecino que era monje, y que ese monje lo incentivó obviamente a estudiar. Precisamente este monje pues daba clases en lo que era la Iglesia Católica, pero no todos los monjes daban lo que era en sí el plan de estudios, por decirlo así, que definía la Iglesia Católica. Algunos eran medio rebeldes y este monje que era medio rebelde le enseñó a Galileo, porque digamos que la sociedad en ese entonces pues clasificaba la educación para ciertos niños, aparte de que pues se les cobraba algo. Entonces Galileo, como quedó a cuidado de este monje, pues el monje realmente no le cobraba, bueno, como era pues sí, ¿no? Como que el erudito del monje. Entonces Galileo tuvo la fortuna de adquirir ese conocimiento más fácilmente, con medios más fáciles, porque pues no pagaba prácticamente nada, ¿no? Y como este monje era medio rebelde, entonces lo incentivó a estudiar ciencias. Ya cuando se hace mayor, Galileo Galilei empieza a estudiar lo que es filosofía, porque eso sí, filosofía se daba como una materia muy importante en esos tiempos. Es como si a ti siempre te dicen, hay que estudiar matemáticas, ¿no? Ahorita, pues aquí hay que estudiar filosofía. ¿Por qué? Porque era necesario, y más si estabas a cargo de un monje, o no, de una escuela impartida por la religión. Y bueno, cuando crece, entonces empieza a estudiar filosofía, empieza a estudiar medicina, empieza a estudiar matemáticas y todas esas ciencias, porque pues también, ¿no? Llega el auge de lo que es el Renacimiento y le empieza a interesar todas estas áreas. Sin embargo, se ganó un fuerte conflicto con la Iglesia Católica, me parece, en ese tiempo, bueno, digamos cristiana, para generalizarlo un poquito más, porque pues no estaba así definido qué es la Iglesia Católica, no como ahorita. ¿Por qué? Porque él empieza a observar el universo, y con todos los estudios que él tenía, porque incluso este señor hablaba 4 idiomas,
con todo, era un genio. Entonces se empieza a ganar de enemigo a lo que es un papa, no recuerdo el nombre, pero fue un papa, que, o sea, prácticamente, pues Galileo sacaba inventos, sacaba teorías, deducía muchas cosas como si fuera una máquina expendedora de teorías, de física, sobre todo. Y que las aportaciones que dio Galileo Galilei, pues fue que, aquí la tenemos, que la luna no es plana y es lisa, y que de hecho tiene ciertas montañitas, que es lo que ahorita vemos como cráteres, ¿no? Y que si fuera una esfera, bueno, perdón, es una esfera que tiene montañitas y que tiene los cráteres, ¿no? Esto lo vio con su microscopio, que ahorita vamos a ver cómo era su microscopio. También, bueno, visualizó a Venus y a Mercurio y los dijo, ok, estos son planetas y van a girar alrededor del Sol. Por eso él establecía y creía fielmente en la teoría heliocéntrica. Que Júpiter tiene lunas giratorias, que son los satélites galileanos, que no giran alrededor de la Tierra. ¿Por qué? Porque aquí ya empieza a incluirse un poquito lo que es la fuerza de la gravedad, aunque el que definió la fuerza de la gravedad pues fue Isaac Newton. Pero Galileo empezó a como a deducirlo, ¿no? Que fue donde aquí dijo, a ver, ¿cómo una masa? Igual, ¿no? Siguió la idea de Copérnico, ¿cómo una masa tan grande va a seguir a una masa pequeñita? Y de hecho les ponía que era lo que, bueno, una vez leí, ¿no? Perdón, una vez leí ahí un pequeño libro que decía, ¿no? Que como incluso ellos, o sea, sin pensarlo, provocaban la ira de los más altos de la iglesia, porque ellos decían y ponían mucho en contraste y mucha comparación. O sea, es como cuando tú le dices, tú eres le decía a los religiosos, tú eres una persona autoritaria aquí y son una gran masa de gente. Si tú vas y predicas tu religión a solamente una persona, pues te va a seguir. Y entonces es lo mismo. Tú eres, un planeta es como tú y tu masa de gente, tu edificio tan grande que es la iglesia. Y una personita pues simplemente es el satélite, es como la lunita. Entonces te va a seguir a ti, es lo mismo. Pero la iglesia estaba, no, es Dios todo. Y o sea, Galileo respetaba, pero también daba el crédito a que no es que no todo le vamos a decir a Dios, imagínate, pobre, ¿no? Él decía, también el ser humano tiene la capacidad de pensar. Pero bueno, un pequeño paréntesis. Y bueno, teníamos que también dentro de sus aportaciones fue que la Vía Láctea y las nebulosas están compuestas por una multitud de estrellas, que sí, que es lo que vimos en la clase pasada, ¿no? Y que obviamente pues las nebulosas depende de estas conformaciones de estrellas, porque también habíamos visto, ¿no? De que yo les comentaba que había visto yo nebulosas en fotografías medio amarillentas por la presencia de ciertos elementos, ¿no? Que están presentes obviamente en las estrellas. Y bueno, otro de los aportes fue demostrar las equivocaciones del pobre de Aristóteles y al afirmar que no todos los astros giraban alrededor de la Tierra. Porque Aristóteles sí pensaba que la Tierra era el centro del universo. Pero llega Copérnico y dice, no. O sea, Aristóteles podría ser muy bueno en lo que es trigonometría, pero en lo que es ahora sí que ver los astros, ay sí, como que le falló. Y llega peor tantito a echarle limón a la herida, ¿no? Perdón la expresión, pero es que fue así. Ahí va y la Galileo y no. Hasta y no, ponle todavía, ¿no? Que dice, y hasta estoy dudando de sus aportaciones en la trigonometría, ¿no? Así como que todos los demás, cállate. ¿Por qué? Porque Galileo tenía esa personalidad, eso de que yo demuestro, era casi como René Descartes, o sea, luego pienso y luego existo, pero Aristóteles, Galileo Galilei de plano sí dijo, quítate porque ahí te voy, o sea, yo sí voy a demostrarlo y tengo los medios, ¿no? Entonces este papa empieza a llenarse de ira porque ya Galileo empieza a ser una piedra en su zapato. Y otra de las aportaciones que hizo fue la explicación sobre cómo se construye un catalejo, que son los instrumentos ópticos monoculares que se usan para ver de cerca los objetos lejanos, que es lo que yo les decía que es como una especie de arquito, lo que usan en los barcos.
Entonces, Galileo Galilei ya, o sea, lo atrapan porque se le considera un criminal. ¿Por qué? Porque era tanto el poder de la iglesia conforme a la política, porque en esos tiempos pues eran muy unidos. Ajá, no era como relativamente ahorita, que supuestamente no están unidos, pero sí y luego no. No, ahí sí de plano eran así, era una sociedad muy, muy unida a lo que era la religión y la política. Entonces, si por ejemplo llegaba, ¿no? Uno a ser gobernador, o casi, ¿no? Pongámoslo así como ejemplo. Si yo quisiera ser gobernadora de un estado y pido ayuda a la iglesia no me iba a ayudar por ser mujer. Pero si iba una persona de sexo masculino, la iglesia le ayudaba y hasta incluso en las misas decían, ayuden a este candidato. Así de fuerte era la unión. Pero bueno, como es y obviamente si la iglesia ayudaba, pues también ella pedía favores, ¿no? A pesar de que, pues no estaba tan errado Galileo, pues se le empezó a considerar un criminal. Lo que obliga a Galileo pues a empezar a esconderse, a llevar una vida pues en el exilio, por decirlo así. Pero él seguía postulando sus leyes, o sea, él decía, sí me escondo, pero yo voy a seguir estudiando y voy a seguir demostrando mis cosas. Entonces, como relativamente, perdón la expresión, perdón ustedes, le valió, pues bueno, se le empezó a considerar este criminal y empiezan a buscarlo. Cuando lo encuentran, lo llevan a la corte y le empiezan a decir, oye, es que tus teorías están afectando la ideología de la sociedad. Entonces no puedes tú manipular a la sociedad, y casi lo acusan de, no sé, de un falso profeta, casi la iglesia, y vaya, hubo tantas cosas que le echaron al pobre, que pues, y lo torturaron, de hecho, porque sí lo metieron a un calabozo y lo torturaron, y ¿sabes qué es lo peor? Que él en el calabozo seguía estudiando y seguía afirmando las cosas, hasta que dijeron, basta, ya estuvo bueno, te vamos a dar un ultimátum, sigues afirmando las cosas y te vas a la horca. Pues ahí sí ya le metieron miedo y dijo, no, espérate, mejor me callo. Y en la corte, ¿no? Cuando le dijeron esto, ya bájale porque si no te vamos a matar prácticamente, te vas a ir a la horca ahorita mismo, o le aceptas lo que nosotros decimos y te dejamos libre. O sea, tenía dos caminos, vivir o morir, prácticamente. Pues escogió vivir. Pues sí, ¿no? O sea, era así como que no, mejor si me espero, mejor me aguanto. Pero aquí es donde da la frase tan específica y tan conmemorativa de él, que de hecho ahí está, Pussy Movie. Cuando termina su juicio y le dicen, ok, ya te puedes ir, prácticamente se daba vuelta y al alejarse dentro de la corte que lo estaba juzgando, fue cuando dijo esto, Pussy Movie, y sin embargo se mueve, haciendo referencia a que la Tierra giraba alrededor del Sol, no al revés. O sea, todavía tuvo, por decirlo así, el cinismo de reírse, ¿no? Pero como ya estaba la ley dictada y firmada de que, bueno, el decreto, ¿no? No era una ley, el decreto de que se va y ya no nos debe ni le debemos, pues ya, o sea, lo dejaron libre. Y sin embargo, pues, él murió de viejo, pero con estos adelantos que hizo. Y bueno, su telescopio estaba basado en de hecho, este es el modelo que él utilizó para estar viendo a los astros y poder dar todas las aportaciones que nos dio. Y que este instrumento pues sirvió tanto para la creación de los catalejos como de los telescopios convencionales que ahora pues teníamos, ¿no? Y que nos ayudan a gran parte de todas las investigaciones que hace la NASA y que hace la estación de la Unión, bueno, de lo que es la estación rusa, perdón, iba a decir de la Unión Soviética, pero ya no existe la Unión Soviética. Pero bueno, al final esto fue la vida de Galileo. Sí, fue uno de los científicos, igual que lo fue Copérnico, igual que lo fue Ptolomeo, si quieres, pero Galileo fue alguien controversial, que dio ánimo, por ejemplo, a científicos como Kepler. De hecho, había una pequeña discrepancia y una pequeña riña en lo que es Kepler y... Bueno, Kepler fue un científico que definió las órbitas de los planetas.
que eran en forma de elipse. Ahí va otro, ¿no? Y pues ellos se peleaban en ciertas teorías, pero eso motivó, ¿no? A que Kepler pues estableciera sus famosísimas leyes de Kepler, y que Isaac Newton pues estableciera un poquito más la definición de lo que es la fuerza de la gravedad, que se dio un tremendo fregadazo con la pobre manzana. Pero ese tipo de cosas, o sea, yo te las cuento con gracia porque al final de cuentas somos seres humanos y así pasan. No toda la ciencia tiene que ser seria, y como ya lo viste ahorita con la vida de Galileo, no es todo muy bonito que digamos. De hecho, hasta en la actualidad lo vemos, ¿no? Cuando estamos hablando sobre ingeniería genética, que es lo que vimos me parece en ecología, pues siempre está así de, es que quieren ser Dios los pobres biotecnólogos, ¿no? Y es lo mismo, o sea, lamentablemente como sociedad no hemos avanzado mucho en ese aspecto. Pero en otros aspectos, como por ejemplo la revolución de ciertos instrumentos para saber más de nuestro origen, en eso sí hemos evolucionado mucho. Sin embargo, estos son, bueno, instrumentos muy, pero muy rústicos, que obviamente para la era de que era Galileo, pues era una máquina magnífica, ¿no? Y todo el mundo se quedaba, wow, y así, porque obligaba a la gente a dudar de lo que realmente creía, ¿no? Entonces, eso era por eso era el conflicto de la Iglesia Católica, o de la Iglesia Cristiana. No tanto, bueno, sabrán, ¿no? Ellos si fue por conflictos de dinero o lo que sea, y sin embargo estaban perdiendo seguidores, más porque pues les vuelvo a decir, ¿no? Llega esta época del Renacimiento, la época de la Ilustración, de la enciclopedia, y pues llega este boom de todos los adelantos tecnológicos para esa época, y que gracias a los principios de Galileo pues tenemos estos diferentes telescopios con los que hemos identificado ciertos cuerpos celestes, siendo uno de los más importantes el Kepler, el Hubble también, este es muy importante, el Kepler, y me parece que el Gaia también ha sido uno de los buenos, porque estos telescopios nos han dado la oportunidad de visualizar, por ejemplo, los anillos de Saturno, que bueno, de una mejor manera, obviamente, porque ¿te acuerdas que la clase pasada yo te dije, es que dicen que hay otro anillote enorme de Saturno? O sea, no nada más el conjuntito que se ve, sino que hay todavía otro enorme. O por ejemplo, gracias a estos telescopios en conjunto con ciertos satélites, porque ciertos satélites pues los mandan y toman fotos que los reciben obviamente pues las computadoras y los telescopios. También hemos podido visualizar pues la estructura, por ejemplo, de Júpiter, que yo te decía, ¿no? Que era una enorme bola de gas. O que incluso llegar a visualizar otros planetas más allá de nuestro sistema solar. Y no sé, también podemos observar la conformación de asteroides, o cuándo se va a estrellar uno en la Tierra. O incluso han tomado, gracias a la ayuda de los telescopios y a otros, digamos, complementos, a otros robots, pues sí, ¿no? Muestras de ciertos cuerpos celestes, y que nos dan, por ejemplo, pues sí, esta parte de saber que en los asteroides, en los meteoritos, en los planetas, pues existen cierto tipo de microorganismos y cierto tipo de virus, que igual, no sé, solo es un pequeño comentario, igual y el COVID viene de un asteroide, posiblemente, quién sabe, ¿no? O porque no, espero que no seas de esos conspiranoicos que dicen que, bueno, quién sabe, ¿no? Vamos a dejarlo ahí mejor. Pero sí se han descubierto incluso algunos elementos de la tabla periódica, pues sí han coincidido con los asteroides, por eso sabemos las magnitudes o las cualidades o también los defectos que pueden tener ciertos cuerpos celestes y que la influencia que tienen en nuestra Tierra. Y simplemente por la curiosidad, simplemente por querer saber más, por demostrar tus ideas, por buscar que realmente estás bien, y si no, ¿por qué no estoy bien? ¿Vale? Bueno, de mi parte es todo, muchachos. Espero te haya gustado esta clase, muy interesante esta parte de ciencias naturales. Yo te recomiendo que sigas, si quieres tú investigar más sobre la vida de Galileo Galilei, adelante. Hay a veces, ¿cómo se les llaman? Documentales de Nat Geo,
o de cualquiera, no importa. El chiste es que tú te nazca esa intención de investigarlo, y no nada más a él, también igual a Ptolomeo, a Copérnico, a Kepler, a todos los que estuvimos viendo durante esta área. Y si te interesa y tú quieres aportar un poco más, o bueno, sí, a tu conocimiento, adelante, estás en todo tu derecho. De hecho, sería muy bueno, porque es de verdad, para que tú te digas cuenta que los científicos, pues, son seres humanos, al final de cuentas. Simplemente ellos tienen ideas y les gusta, pues, establecerlas, ¿no? Y pues qué mejor que aprendas de ellos. Bueno, chicos, de mi parte es todo. Espero te haya gustado esta pequeña clase y nos vemos pronto. Bye, cuídate.